Hola a todas, seáis muy bienvenidas a este taller sobre cómo registrar nuestro ciclo menstrual. Soy Fernanda Romo, algunas ya me conocéis a través de mi web, habeunavezunamujer.com o a través de las redes sociales. Las que no me conocéis o las que sois nuevas y es el primer curso que tomáis conmigo, voy a hacer una breve presentación antes de comenzar. Bueno, mi nombre es Fernanda, soy pedagoga y terapeuta menstrual. También soy historiadora y doula, pero en este caso vengo aquí como terapeuta menstrual y pedagoga. Mi trabajo es ayudar a las mujeres a mejorar su salud y gestionar su vida a través del conocimiento del ciclo menstrual. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Una de las preguntas que más me hacen las mujeres cuando llegan a mi web o cuando contactan conmigo o me conocen es cómo poder comenzar a conocer nuestro cuerpo, a conocer el ciclo menstrual y a conectar con nosotras mismas, ¿no? Bueno, mi respuesta siempre es la misma y siempre digo que el primer paso, la llave que abre todo el mundo este del ciclo menstrual y del conocimiento, del empoderamiento femenino a través del cuerpo, es precisamente lo que vamos a hacer a continuación, registrar. El registro es muy importante para poder comenzar a entendernos, porque es la única manera que tenemos de agrupar datos, datos propios, y poder saber cómo reaccionamos, cómo somos, cómo nos comportamos. Y básicamente, más que un registro como una acumulación de datos, yo entiendo el registro como una guía y un mapa, ¿no? Pero bueno, entremos en materia. Pero antes de entrar en materia, voy a explicar algunas cosas generales de este curso. Este curso es vuestro. Lo vais a tener disponible para siempre. Podéis descargar el video. Bueno, el audio del video lo podéis descargar y el video va a estar disponible siempre para vosotras en la red para que lo reviséis y podáis estudiarlo, revisarlo cuantas veces lo necesitéis. Eso por una parte. Por otra parte, es muy importante que sepáis que el registro tiene que ser un trabajo para siempre, ¿no? Y por lo mismo he querido llenar este taller de diferente material descargable e imprimible. ¿Qué vais a tener en este taller? Vamos a tener dos videos. Comenzamos por este, que es la introducción al registro y cuáles son las variables imprescindibles que debemos registrar. También vais a tener el audio de todo este contenido para que podáis escucharlo mientras corréis, mientras hacéis vuestras cosas, recados, las cosas de casa, mientras vais conduciendo, lo que sea, ¿no? Para que tengáis flexibilidad y movilidad. No necesariamente vais a tener que estar atadas al ordenador para poder escuchar y aprender, que eso es súper importante y es muy práctico para nosotras las mujeres que estamos siempre a 1000 por hora. ¿Qué vais a tener también? Diferentes imprimibles que nos van a ayudar a registrar de mejor manera el ciclo menstrual. En el segundo video vais a ver que aprenderemos 5 diferentes maneras de registrar. Y la idea es que cada una elija la suya o que, como es mi caso, haga una mezcla. Yo personalmente utilizo mucho las apps, utilizo mucho los dispositivos digitales, los móviles, pero también lo mezclo con el cuaderno, con la bitácora menstrual. Entonces, ¿qué imprimibles voy a recibir? Primero, la hoja de registro cíclica, que es una hoja que he creado yo para un programa que tengo de ciclo menstrual maravilloso que se llama Cíclica. Y también vais a poder recibir un diagrama lunar. El diagrama lunar es la manera más tradicional de registrar el ciclo. De hecho, es el icono con el cual he querido ilustrar todo este taller. La rueda, ¿no? El diagrama lunar es el más tradicional, es el del boli de papel, el de sentarse y reflexionar. Personalmente no lo uso mucho, a algunas les gusta mucho, a otras no, pero de todas maneras os lo enseñaré a usar. Y también vais a recibir un calendario gregoriano con las fases menstruales.
Ese calendario es muy molón y es muy práctico porque para mí es un calendario que ayuda a terminar con el tabú menstrual. ¿Y por qué? Porque el formato de ese calendario es mes a mes, es decir, es un calendario gregoriano normal, eh, un mes por hoja, y es ese típico calendario que podéis colgar en vuestro despacho, en vuestra habitación, en vuestra nevera, ¿no? ¿Y por qué digo que ayuda a terminar con el tabú menstrual? Porque al estar visible y al ser público, perdón, al ser público, eh, podemos compartir. Es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra casa, es parte de nuestro entorno, se puede compartir en espacios comunes como la nevera, por ejemplo, y así se ayuda un poco a terminar con el silencio y con la invisibilidad del ciclo menstrual, porque podemos compartir lo que existe en ese calendario con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros y con nuestras compañeras de trabajo. Entonces, así se termina un poco con este velo, ¿no? Del silencio que hay en torno a la menstruación. Cuando comenzamos a familiarizarnos y cuando comenzamos nosotras mismas a hacerlo visible, todo el tabú menstrual queda un poco al margen. Entonces también es importante, por ejemplo, mi calendario gregoriano, que también lo vais a tener vosotras, con las fases menstruales. Ojo, vais a recibir octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? En el archivo que os mando tenéis todo el año 2018, pero obviamente vais a poder aprovechar solamente los últimos 3 meses. Al momento de imprimirlo, ojo con eso, ¿vale? ¿Por qué digo que es tan práctico? Porque personalmente lo tengo en la nevera, entonces puedo utilizarlo para anotar la lista de la compra e ir organizándola según las fases menstruales y las fases lunares. Y también al tenerlo ahí visible, puedo ir organizando las típicas cosas de casa, los recados, las actividades más comunes y corrientes, las más cotidianas, en función a cómo va mi ciclo menstrual. Es decir, el ciclo menstrual de ahora en adelante va a ser una variable más a considerar para nuestra vida, para nuestra organización familiar, laboral y personal. ¿Vale? Así que nada, queridas, creo que no se me queda nada. Otra cosa, sí, se me olvidó un punto. Para comunicaros conmigo tenéis absolutamente vía libre y vía directa, a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacerme en relación al taller, bienvenidas, estoy a vuestra disposición, disponible para que me preguntéis y podamos mantener el contacto. Y bueno, lo que decía, el taller va a estar disponible siempre para vosotras, para que podáis recurrir a él cuantas veces sea necesario. Bueno, creo que ya está todo y podemos comenzar. Video número 1. ¿Por qué y qué debemos registrar? Introducción al registro menstrual y cuáles son las variables imprescindibles que debemos aprender. Primero, a modo de introducción, quiero que entendamos y que seamos muy conscientes de la importancia del registro. Ser conscientes del registro es lo único que nos va a dar continuidad. Entiendo que por el ritmo de vida que tenemos, las responsabilidades y las 1000 cosas que tenemos en la cabeza, muy pocas veces seamos conscientes de nuestro autocuidado, de nuestra salud y muchísimo menos conscientes somos de nuestro ciclo menstrual. Queridas, este es el mensaje que yo siempre intento transmitir a las mujeres que trabajan conmigo y a todas las mujeres que me escuchan. Tomémosle mucha importancia al ciclo menstrual. El ciclo menstrual es una parte fundamental, las hormonas, somos hormonas, ¿no? El sistema endocrino es uno de los sistemas del cuerpo humano más importantes. Nuestras hormonas se cuelan en cada uno de los rinconcitos de nuestra piel, de nuestro corazón y de nuestra cabeza. Por lo tanto, es súper importante hacerle caso. Y de ahí la importancia de ser conscientes del registro. Hay que ser constantes. Hay diferentes maneras de hacerlo. Aplicaros con las apps, por ejemplo, si no tenéis mucho tiempo y no queréis o no os apetece sentaros a escribir, por ejemplo. Pero siempre, siempre, siempre registrar. La mejor manera es la manera que a ti más te acomode, la que más se adapte a tus gustos y la que más se adapte a tus necesidades. Pero por favor, registra y sé consciente de este ejercicio. ¿Por qué? Porque primero nos va, y ahora entro de lleno con las razones, porque primero nos va a ayudar a conocer nuestro ciclo menstrual
y a conocer nuestro cuerpo, a conectar con él. Yo siempre hablo de fases menstruales, las 4 fases menstruales. Y muchas mujeres me dicen, Fer, ¿pero cuáles son? Perfecto. A esa mujer le doy la misma indicación. Comienza a hacer un registro. Aquí comenzaremos a hacer un registro desde cero. Probablemente alguna de las que me está escuchando no lleva un registro, otras llevan un registro, otras creen que llevan un registro porque la mayoría de las mujeres me dicen, sí, Fer, yo llevo registro, ¿eh? Yo sé perfectamente el día de inicio y el día del final de mi menstruación. Yo digo, ajá, ok, pero eso es un dato. Fecha de inicio y fecha de término de una fase menstrual. Porque el ciclo menstrual, al contrario de lo que nos han educado y de lo que nos han enseñado y de lo que esta sociedad nos transmite, el ciclo, la menstruación es un evento, es una parte, es un cuarto del ciclo menstrual. Nuestro ciclo menstrual en sí es mucho más que eso. Es todos los días de nuestra vida vamos viviendo una parte del ciclo menstrual. El ciclo menstrual va a ser variable en cada una de nosotras. En algunas mujeres va a durar 28, en otras 32, en otras 30, en otras 26. Y a lo mejor en una misma mujer ese ciclo, un mes va a durar 26, el próximo ciclo va a durar 28 y el próximo ciclo va a durar 40. Porque tuvo una tremenda discusión con su pareja y terminó separándose. Entonces, perdonad. Entonces, es muy importante registrar para conocer nuestro ciclo menstrual y conectar con nuestro cuerpo, desde el punto más básico, que es poder diferenciar cuáles son las fases menstruales, cómo reacciona mi cuerpo y cómo es mi cuerpo en cada una de las fases, ¿sí? Básicamente ese es el principal objetivo de este taller. Comenzar a conocer nuestro cuerpo, comenzar a conocernos nosotras mismas y entender que el ciclo menstrual es algo que importa en nuestra salud, es vital. Y cuando hablo de salud, hablo del aspecto amplio de la salud, es decir, salud física, salud mental y salud emocional. La verdadera salud se alcanza cuando tenemos un equilibrio en esas 3 fases, en esos 3 estados, ¿no? Y el ciclo menstrual afecta en cada uno de ellos. Segundo motivo por el cual me encanta que estéis aquí. Es un ejercicio de autoconocimiento y empoderamiento. Pongo autoconocimiento porque es como un término más bien moderno para poder explicar todo lo que nos conocemos a través de nuestra sexualidad. ¿Sí? Se ocupa la palabra coño, las que estáis del extranjero, que sé que hay muchas que sois extranjeras en este taller. Coño vendría a ser la vulva y la vagina, ¿no? No sé cómo se llamará en vuestros países, pero sí, la vulva y la vagina, básicamente. Ejercicio de autoconocimiento y empoderamiento, efectivamente, porque el registro, la idea es que se termine transformando en un mapa, en una ruta, y no en cualquiera, sino que en la tuya. Tú vas poniendo los puntos, tú vas haciendo el camino, y eso luego te da información. Y vas a saber perfectamente que cuando queden pocos días para tu fase menstrual, vas a estar con ciertas características físicas, con ciertas características emocionales y con ciertas características psicológicas que te van a hacer entenderte, tratarte con menos dureza, olvidarte de la culpa, olvidarte de las obligaciones, de los debería y realmente comenzar a funcionar escuchando los mensajes de tu cuerpo, ¿sí? Siendo fiel a ti misma, sabiendo lo que quieres y también mejoraría y mejora las relaciones que tenemos con nuestro entorno. Cuando nosotras nos queremos más, cuando nosotras nos aceptamos y nos conocemos más, automáticamente todo eso mejora la relación con nosotras mismas, pero también la relación que tenemos con nuestro exterior, interna y externamente. ¿Por qué también es tan importante el registro? Porque a través de él podemos hacer una gestión y un seguimiento natural de tu fertilidad, anticoncepción y salud femenina. Vamos a conocer a continuación que hay diferentes variables que nos hacen reconocer que estamos en periodo fértil. Por lo tanto,
quienes quieran embarazarse, vais a poder identificar ciertas características físicas, psicológicas y emocionales que nos van a permitir reconocer que estamos en una ventana de fertilidad. Por lo tanto, hay mayores probabilidades de quedar embarazada. Y por el contrario, también esto es una forma de gestionar nuestra anticoncepción y poder saber en cuáles son los momentos determinados del mes en los cuales no mantener relaciones sexuales para evitar un posible embarazo. Cuando hablo de salud femenina, esto es brutal, ¿no? Por ejemplo, la sangre menstrual, lo contaba yo hace un par de días en Instagram y en mis redes sociales. La sangre menstrual, ver nuestra sangre menstrual es un ejercicio y es un indicador de salud. Al ver el color, al ver el olor, al ver la cantidad, al ver la textura, podemos reconocer si tenemos alguna patología, ¿sí? El conocer cómo funciona nuestro cuerpo nos sirve como indicios, nos sirve como un indicador de salud en todos los aspectos, ¿no? Cuando probablemente puede ser ovulaciones dolorosas o cambios de ánimo muy bruscos en nuestra fase menstrual o en nuestra fase premenstrual, o también el mismo calidad de la sangre o algún mal olor en alguna mucosidad cervical o en el flujo vaginal, nos podemos dar cuenta porque ya nos conocemos de que hay algún síntoma de alerta y que podemos tener algún riesgo para nuestra salud. También es súper importante, y lo contaba al principio, hay que registrar para poder identificar las fases del ciclo menstrual y así aprovechar todas sus características. ¿Por qué? Porque cada una de las fases del ciclo menstrual tiene diferentes habilidades y diferentes potencialidades a nivel social, a nivel relacional con nuestra pareja, a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel deportivo, ¿sí? Cada fase del ciclo menstrual tiene ciertas características que al conocerlas podemos usarlas a nuestro favor, ya sea potenciando o evitando, ¿vale? Eso lo aprenderemos también un poquito más adelante. Seguimos. Ahora vamos a entrar un poco en materia y vamos a hablar de cuáles son las variables imprescindibles que debemos registrar, ¿sí? ¿Por qué he querido hacerlo de esta manera? Antes de comenzar a analizar cada método de registro, que lo veremos en el segundo video, lo que he querido hacer es hablar de variables imprescindibles, variables que siempre debemos tener en cuenta al momento de registrar. ¿Por qué? Porque cada una de las fases, de los métodos que vamos a ver en el próximo video, no todos los métodos son tan completos. Algunos métodos tienen ciertas características, otros no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Imagínate que alguna de nosotras quiere hacer su propio método o combinar algunos métodos, ¿sí? Porque como vuelvo a repetir, no hay ningún método, a no ser que sea uno combinado, que nos permita analizar con exactitud todas las variables que para mí, como terapeuta menstrual, son importantes de analizar. Algunos métodos dan un poco más el acento en las características físicas, otro en las emocionales y en las psicológicas o psicosociales, como me gusta llamarles a mí. Entonces, es importante saber qué es lo imprescindible para que nosotras seamos conscientes y podamos registrar todo lo que nos interesa saber de nuestro cuerpo y así poder adaptar las diferentes maneras o crear la nuestra propia, ¿sí? Bueno, las primeras diapositivas van a estar dedicadas a analizar aspectos físicos, porque el registro para mí tiene que hacerse de dos maneras. Vamos a hablar de aspectos físicos del registro y vamos a hablar de aspectos psicoemocionales del registro. Y ahí está mi típico hincapié, lo que siempre digo, de que el ciclo menstrual es cabeza, cuerpo y corazón. El cuerpo lo tratamos a través de los aspectos físicos y
la cabeza y el corazón a través de los psicoemocionales, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero de cómo poder diferenciar las fases menstruales. Eso va a ser lo primero que vamos a aprender. Intentar identificar dentro del registro, sea cual sea la forma que tú quieres utilizar, cuáles son las 4 fases menstruales. Viene muchísima información a continuación. No te agobies, no te aturulles. Poquito a poco. El registro es un arte que se aprende con el tiempo. Yo llevo muchísimos años registrando y actualmente, si es que no ha pasado nada fuera de lo normal, es muy poquito lo que me sorprende el registro, ¿no? Yo lo tengo casi en la cabeza. Sé perfectamente en qué día del ciclo estoy, sé perfectamente si estoy alineada o no con las fases lunares, sé perfectamente cuántos días faltan para mi próximo ciclo, sé perfectamente si estoy en fertilidad o no fertilidad, etcétera, ¿no? Y también sé en qué fase menstrual estoy, por supuesto. A día de hoy es el día 26 de mi ciclo menstrual y estoy en fase premenstrual. Mi ciclo menstrual fue anteriormente de 25 días. Tengo una racha de ciclos menstruales cortos. Ojo, ¿y por qué hablo de cortos? Porque el ciclo menstrual, si bien es cierto, la duración es única en cada mujer, hay parámetros de salud. Es decir, si el ciclo menstrual, si la duración de tu ciclo menstrual se establece entre 25 y 35 días, estamos hablando de un ciclo menstrual sano. Si eres adolescente o si estás entrando en una plenopausia o en una periplenopausia, es decir, anterior a la menopausia, ojo, menopausia es un término bastante degradante. Las nuevas generaciones o la nueva manera de ver el ciclo menstrual nos indica que el término menopausia debe ser cambiado por el término plenopausia, ¿vale? Entonces, si no eres adolescente y no estás plenopáusica, un ciclo menstrual normal sería, o sano, más bien dicho, entre 25 y 35 días, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por lo primero. Vamos a comenzar a registrar nuestro ciclo menstrual el primer día de menstruación, ¿sí? Cuando vuelvas a tener la menstruación, tu primer día de menstruación, ese día vas a comenzar con el registro, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el primer día de menstruación? El primer día de menstruación va a ser el primer día que yo tenga un sangrado con ciertas características, ¿sí? Ese sangrado debe ser, para que sea considerado primer día, tiene que ser de un color rojo sangre, tiene que ser constante y tiene que ser abundante. Esas gotitas marrones que a muchas mujeres nos vienen días previos, no es el inicio del ciclo menstrual. Esos son restos del ciclo anterior. El primer día de ciclo menstrual contundente, con buena cantidad, constante, porque hay veces que menstruamos un poquito marrón en la mañana o unas gotitas y luego al otro día continúa. Pues no, ese no podría ser el primer día de nuestro ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, esas son las características imprescindibles para decir que ha comenzado mi ciclo menstrual. El día que yo tenga esas características, ha comenzado mi ciclo y voy a registrar en mi registro, valga la redundancia, en la manera que yo elija, Pero ese va a ser el primer día del ciclo menstrual. Si es mi app, va a ser el app. Si es en mi hoja de registro cíclica, pues lo mismo. Y si es en mi calendario o bitácora menstrual, lo mismo. Ahora, ¿cuántos días dura tu sangrado? Ese es un dato importante, porque la cantidad de días de tu sangrado va a ser tu fase menstrual. Ojo, a partir de ahora vamos a hablar de un ciclo menstrual de 28 días. El ciclo menstrual no dura 28 días. Bien hemos dicho que la variación del ciclo es única, propia de cada mujer.
¿Por qué hablamos de 28 días? Esto es un recurso pedagógico, ¿no? Para poder explicar a quienes estamos comenzando cómo se divide el ciclo menstrual. Las que ya llevamos un tiempito en esto, sabemos perfectamente reconocer cuándo cambiamos de fase a otra y probablemente la fase preovulatoria dura 5 días y la fase premenstrual puede durar 10. Pero para comenzar a entendernos, para comenzar a habituarnos y para comenzar a entender esto, vamos a hablar de un ciclo menstrual de 28 días. Por lo tanto, tu fase menstrual sería entre el día 1 y el día 7. Hasta 7 días es el... ¿Por qué 7 días? Porque si por ejemplo, el sangrado menstrual, lo mismo que la cantidad de días del ciclo. El sangrado menstrual va a ser un ciclo, una fase menstrual sana, si está entre el parámetro de 3 a 7 días. ¿Sí? Si es menor a 3 días o si es superior a 7 días, eso es un síntoma de alerta. Algo no va bien. Y esta es la maravilla del registro porque ese es un dato importante de trabajar nuestra salud y tener que pedir a lo mejor una revisión con un especialista o con una especialista, ¿no? Entonces, vamos a comenzar apuntando cuándo comienza mi ciclo menstrual en el día 1 de la menstruación y a continuación vamos a apuntar cuántos días ha durado mi fase menstrual. Vamos a vivir el ciclo, vamos a vivir esa fase. Al terminar el sangrado apuntamos 5 días, 6 días, 4 días, 3 días. Recordemos, menos de 3 y más de 7, alerta. ¿Sí? Porque algo no va bien, evidentemente. ¿Qué características tiene que tener nuestra sangre menstrual? Eso es una cosa súper importante de reconocer cuando estamos trabajando el registro. Lo mencionaba brevemente antes. La sangre menstrual tiene que estar evaluada en estas características. Primero, el color. Todas conocemos el color de la sangre. Tiene que ser un color rojo vívido. Todos sabemos la cantidad. Más de 100 mililitros significa que estamos en un problema también. ¿Sí? O sea, ya tenemos 3 variables. Duración del ciclo menstrual, duración de la fase menstrual y y cantidad de la sangre. Si tenemos más de 100 mililitros, hay que averiguar qué está pasando, porque eso significa que hay alguna anomalía a nivel hormonal. Y ojo, ¿cuántos son 100 mililitros? 100 mililitros es bastante poco. Lo que ocurre es que no somos conscientes de la cantidad de sangre que expulsamos en el ciclo menstrual o en la fase menstrual, para ser más específica. Pensamos que es muchísima cantidad, porque ¿cómo te das cuenta ya tú a ciencia cierta, ¿no? Cuando cambias tu método de recolección, cuando te cambias al tampón, cuando te cambias a la copa menstrual, puedes ser absolutamente consciente de lo que recolectas. Una copa menstrual aproximadamente son 15 mililitros. Por lo tanto, yo tendría que quitarme o sacarme 8 o 7 copas a rebosar para hacer los 100 mililitros. Y 100 mililitros es media taza de café, en medio vaso. Es súper poco lo que en realidad menstruamos. El problema es que no somos capaces de dimensionarlo si es que usamos un tampón o una compresa. Entiendo perfectamente que cada mujer es libre de escoger su método de recolección de sangre menstrual, pero mi trabajo como divulgadora y como terapeuta es informar de los riesgos y de los peligros asociados que tiene el introducir en nuestra vagina compresas y tampones. Básicamente, por el material del cual están fabricados, ¿no? Lo más sano, lo más ecológico, lo más sostenible y lo más económico es la copa menstrual. Existen alternativas también como las braguitas menstruales, como la esponja marina, compresas de tela, tampones ecológicos.
hay alternativas para poder cambiarse del tampón convencional y de la compresa convencional, ¿sí? Entonces, hay que fijarse. Yo me voy un poco por las ramas, pero volvamos al tema que nos trae. Características de la sangre menstrual, ¿sí? Color, cantidad, textura y olor. Cuando hablo de textura, hablo de si hay o no alguna presencia de coágulos. Que existan coágulos en nuestra sangre menstrual creemos que es completamente normal y natural, pero no es así. La sangre menstrual es el desprendimiento del endometrio, la capa más externa de nuestro útero, ¿no? La sangre endometrial nunca se coagula por una sustancia llamada plasmina, ¿no? Por lo tanto, si en tu sangre menstrual ves algún tipo de coágulo grande, hay que preocuparse porque eso significa que esa sangre proviene de una capa uterina o de una capa endometrial más profunda. Puede ser del miometrio, por ejemplo. No es normal, no es habitual. ¿A qué se puede deber? Al estrés, a la mala alimentación, a los métodos anticonceptivos, a alguna patología asociada, etcétera, ¿no? Pero no es un síntoma de salud. Ahí hay algo que no funciona bien porque la sangre no está emanándose donde corresponde. Otra cosa, otros aspectos físicos que debemos registrar durante la fase menstrual. La fase menstrual y la fase premenstrual son las fases que tienen los aspectos físicos más acentuados, son las más visibles físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dolor de útero, no duelen los ovarios, duele el útero. El ovario puede doler cuando estamos en ovulación, pero en este caso estamos hablando de dolor de útero, migrañas, sueño, fatiga, acné, sequedad vaginal, hinchazón abdominal, retención de líquidos, malestar general, ¿no? Son las fases menstruales donde solemos estar más mal, comillas, físicamente. Pero ojo, cuando la fase menstrual te impide hacer tu vida normal y ese dolor va más allá de ser ya no es una molestia, sino que es un dolor, hay que preocuparse. Porque nos han enseñado que la regla debe doler, que la menstruación debe doler, que esto es normal, que es habitual, los coágulos, el estar en la cama, imposibilitar hacer nada. No, no, amigas, no. Eso no es así. La sangre menstrual, el ciclo menstrual, no nos puede parar la vida. Importante es que descansemos, pero cuando hay dolor, es síntoma de que algo no va bien. Aquí tenéis algunos de los síntomas: dolor de útero, migraña, sueño, fatiga, acné, sequedad vaginal, etc. Para saber más síntomas físicos o para poder registrarlos mejor, iros a revisar la hoja de registro cíclica, que la tenéis de regalo con este taller. Ahí en esa hoja yo hice una recopilación de aproximadamente 20 síntomas físicos y emocionales, 20 físicos y 20 emocionales, en los cuales vais a poder ir marcando y relacionando, ¿sí? Esto no es igual para todas, así que por lo tanto yo hice una lista de factores y la idea es que vosotras vayáis reconociéndoos en cada una de esas variables, ¿sí? Pero básicamente las variables físicas para la fase menstrual son las mismas para todas nosotras, ¿sí? Bueno, seguimos. Cuando termina la fase menstrual, cuando termina la menstruación, podríamos decir que la fase menstrual se ha acabado y comenzamos la próxima fase del ciclo menstrual, ¿sí? La nueva fase del ciclo menstrual, al terminar la menstruación, que es la primera fase del ciclo, ojo, el ciclo menstrual comienza con la menstruación. Cuando hemos terminado esa fase, comienza la siguiente. La siguiente fase se llama fase preovulatoria.
Como estamos hablando de la tabla del 28 días, vamos a decir que esta fase dura aproximadamente 7 días. Para mí es la fase más silenciosa del ciclo menstrual. Es la que más cuesta reconocer, ¿sí? Porque se confunde un poco con las características de la ovulación. Pero ojo, hay un aspecto que nunca falla y es el moco cervical. Y ojo con esto, porque este es un factor súper relevante y de que ahora en adelante vamos a hablar muchísimo de él. Moco cervical. El moco cervical es una de las evidencias físicas más visibles para poder determinar en qué fase menstrual estamos o si estamos en un periodo de fertilidad o no, o si estamos en una fase lútea o en una fase folicular. ¿Sí? Explico rápidamente qué es fase lútea y fase folicular, ¿no? El ciclo menstrual se divide en 4 fases, pero también el ciclo menstrual se divide en 2 fases o en 3 fases, si es que estamos analizándola desde el punto de vista de la concepción, de la fecundación y del óvulo, ¿no? La primera parte sería la fase folicular, que comienza desde el primer día de menstruación hasta el día de la ovulación. Fase folicular, es decir, cuando está creciendo un folículo dentro del ovario, que al momento de la ovulación rompe el ovario y se convierte en un óvulo posiblemente para ser fecundado, ¿vale? Luego está la fase ovulatoria, que es donde los días fértiles que tenemos donde el óvulo puede ser fecundado, y posteriormente a eso, una vez habiendo ovulado, comienza la fase lútea, ¿sí? Que es cuando ese óvulo recorre todo el camino y llega hasta el útero, el endometrio, para ser expulsado si es que no hay ovulación, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Cuáles van a ser las características del moco cervical, del fluido vaginal en la fase preovulatoria? Al terminar en fase menstrual no tenemos flujo porque evidentemente ahí es sangre menstrual. A partir de ahí vamos a comenzar una fase que es más bien seca, por así decirlo, dentro del ciclo menstrual. No es seca del todo, pero sí el moco cervical tiene otras características. ¿Cuáles son? Parece un líquido, es poco abundante, es más bien pastoso, es más bien denso, tiene características de yogur. Si hablamos generalmente que el moco cervical fértil tiene características de clara de huevo, el moco cervical en fase no fértil va a tener características de yogur, como una pasta y muy blanco, blanquecino, tan blanco que es ese flujo que llega a desteñir un poco las bragas, ¿no? Que te deja las bragas súper manchadas de blanco, perfectamente. Ese es un moco no fértil, ¿vale? Otros aspectos físicos habituales de la fase preovulatoria son la energía, el tono muscular, el equilibrio y la coordinación. Más adelante vamos a hablar un poquito de hormonas y vamos a entender por qué tenemos este tipo de características, ¿no? Pero ya os adelanto que es por el estrógeno. El estrógeno comienza a subir lentamente a partir de la menstruación y alcanza su punto más álgido, más alto, el momento de la ovulación. El estrógeno nos hace, por ejemplo, tener características físicas relacionadas con la energía, el tono muscular, el equilibrio y la coordinación. Seguimos. Seguimos con las fases menstruales. Ahora vamos a hablar un poquito de la fase, creo que me he saltado, aquí, ovulatoria. Me estaba saltando la fase ovulatoria. Cuando termina la fase preovulatoria, estaríamos cercanos a la mitad del ciclo. Si tu ciclo tiene una duración de 30 días, la mitad del ciclo va a estar cercana al día 15, ¿vale? Aproximadamente por esa fecha ya vamos a comenzar a notar un cambio en nuestro moco cervical. Ojo, si alguna de las que me está escuchando utiliza un método de anticoncepción hormonal, es decir, si alguna toma la píldora anticonceptiva
o si alguna tiene puesto algún DIU hormonal, no estás ovulando. Si tu método anticonceptivo es la píldora anticonceptiva o el DIU, tu ciclo menstrual está totalmente alterado. Lo que hacen esas pastillas es inhibir la ovulación. Por lo tanto, al no haber óvulo, no hay embarazo. Y ese sangrado que hay ahí se llama sangrado por deprivación. Es un sangrado que siempre está, porque efectivamente al momento de dejar de tomar la pastilla, cae la sangre. Sí, es como que siempre estuviera, es como que fuera un grifo, ¿no? Y siempre con sangre ahí, con sangre ahí. Cuando abres el grifo, que vendría a ser dejar de tomar la pastilla porque se han acabado los 28 días o los 24 días, no sé cómo sea tu modelo de hormonación y de cantidad de pastillas que se toman, terminas de tomarte la pastilla en los días de descanso que se suelen decir y automáticamente comienza a caer la sangre, porque la sangre siempre está ahí. Eso no es sangrado menstrual, eso es sangre por deprivación. Por lo tanto, si me estás escuchando y estás tomando algún método anticonceptivo hormonal, tu ciclo menstrual no existe, no hay ovulación. Ojo, al contrario de lo que se puede pensar, la parte fundamental del ciclo menstrual no es la menstruación, es la ovulación. La ovulación es la que determina el ciclo menstrual. La duración, la fertilidad y la calidad la determina la ovulación. Y es ahí donde ataca la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva lo que hace es no producir ovulación. Nos mantiene constantemente en un estado de innaturalidad, es artificial y nos mantiene siempre en un estado como de placebo, ¿no? Bueno, la característica física más visible en fase ovulatoria es el cambio progresivo del moco cervical. El moco cervical en los últimos días de fase preovulatoria va a comenzar a cambiar de característica. Va a ser mucho más abundante, va a ser mucho más líquido, va a ser transparente, va a ser diáfano, va a ser fluido. ¿Para qué? Para que también los espermatozoides puedan cruzar y puedan llegar más rápido al óvulo y ser fecundado, ¿no? Imaginaros que vosotras sois espermatozoides y que queréis llegar a la otra parte del río, ¿no? Si ese río está en un terreno fangoso, si está con lodo, si está con barro o con arena que nos impida movernos, nos va a costar mucho más tiempo llegar a la otra parte del río o probablemente no lleguemos. En cambio, si ese río es solamente agua cristalina, suave y fluida, vamos a poder llegar más rápido. Exactamente lo mismo con los espermatozoides. Que cambie la característica del moco cervical es porque la naturaleza nos ha hecho de forma tan perfecta que todo se organiza para que en ese momento se provoque la concepción. ¿Sí? Tampoco es casualidad que en esos momentos del ciclo nosotras nos sintamos con más personalidad, con más actitud, nos sentimos mejor con nuestro cuerpo, nos vemos mejor, segregamos hormonas de placer, segregamos hormonas que atraen al hombre o a la mujer que nos guste. Todo nuestro cuerpo se pone en modo concepción, en modo follar, en modo vamos a mantener la especie, ¿no? Si no, sería un despropósito que todo nuestro cuerpo no fuera alineado con eso, ¿no? La especie se hubiera extinguido. Bueno, el moco cervical también hace lo suyo y cambia precisamente para posibilitar que los espermatozoides lleguen de manera mucho más rápida, fácil y fluida al óvulo, ¿no? Y ojo, la fecundación de óvulo y espermio no se da en el útero, se da en el último tercio de la trompa de falopio. Eso tenemos que saberlo también. Se da en las trompas de falopio, ¿vale? Entonces, vamos, lo que he dicho, ¿no? Las características físicas de esta parte del ciclo son aumento de la libido, menos cansancio, menos sueño, más energía, ideal para tu rendimiento físico y algunas veces, algunas mujeres sienten
pequeñas molestias al momento de su ovulación. Hay algunas que me dicen, Fer, me pongo de súper mal humor. Fer, se me hinchan muchísimo los pechos. Siento malestar, ¿vale? Ojo, al momento de la ovulación hay un giro hormonal súper importante. Al momento de ovular, el estrógeno, que es la hormona predominante en las fases anteriores, que va subiendo poquito a poco después de la menstruación y que se encuentra en su cúspide en preovulatoria y el principio de la ovulatoria, el momento de ovular se da en la mitad de la fase ovulatoria. En ese momento, ¡plof!, cae en picado el estrógeno y comienzan a subir los niveles de progesterona. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ocurrir. Y cuando nosotras tenemos desequilibrio hormonal, el estrógeno no desciende la cantidad necesaria para tener un equilibrio entre estrógeno y progesterona. Por lo tanto, esa sería la razón de todos estos efectos colaterales físicos y psicológicos muchas veces que tenemos al momento de ovular. Si eso pasa, es señal de que tenemos un desequilibrio hormonal. Pero ojo, en los tiempos que corren y en esta sociedad, tener desequilibrios hormonales es lo normal, lo habitual. 7 de cada 10 mujeres o 8 de cada 10 mujeres presenta síntomas físicos, emocionales y psicológicos en todo su ciclo menstrual. ¿Sí? Más dolor que el que debería, más, ¿cómo decirlo?, más desequilibrio emocional o más extremos, nos vamos a los extremos emocionales, más de lo que deberíamos. Todo eso son desequilibrios hormonales. Las razones son muchísimas, desde la medicación, los anticonceptivos, los disruptores endocrinos que podemos encontrar en los tintes del pelo, en los productos de plástico, en los pollos, en la leche. Estamos rodeadas de estímulos hormonales estrogénicos que por alguna u otra manera nos hacen tener desequilibrios hormonales. Esas son razones externas. También hay razones internas que nos pueden provocar esto. Ojo, todas las recomendaciones que yo hago, todo lo que yo cuento, es para mujeres que tienen un ciclo normal, un ciclo menstrual, entre comillas, normal, y que no están afectadas de ninguna patología del ciclo menstrual, como puede ser la endometriosis o puede ser el síndrome de ovario poliquístico. Para las mujeres que tengan alguna de esas patologías, el tratamiento es diferente, el movimiento hormonal es diferente. Así que importante saber si somos algunas de las que estamos o de las que tenemos algún tipo de patología asociada crónica, como el síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de la última fase menstrual. La última fase menstrual es la fase premenstrual. Una vez que se ha producido la ovulación y durante los siguientes días hasta la llegada de la menstruación, estaremos en fase premenstrual. En esta fase, el moco cervical vuelve a tener características de moco no fértil. Disminuye poco a poco su cantidad hasta comenzar la fase menstrual donde no hay moco sino sangre. Esta fase, junto a la fase menstrual, suelen ser las más notorias a nivel de cambios físicos, ¿no? Hinchazón abdominal, de pecho, fatiga, acné, retención de líquidos, dolor de riñones, migraña, antojos, dragones de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que quería decir. Hay una manera muy sencilla de poder recuperar nuestro equilibrio hormonal. Y básicamente los dos pilares fundamentales que yo siempre digo, enseño y tengo otros cursos también relacionados con ese tema, es la alimentación y el autocuidado. Regular los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y la alimentación junto con el ejercicio físico son fundamentales para poder restablecer el desequilibrio hormonal. Personalmente me ha funcionado y a muchísimas mujeres le funciona, que hayan trabajado conmigo o no, ¿sí? Pero ojo, tenemos que ser conscientes de que lo que pensamos, el estrés que llevamos encima, cómo nos alimentamos y nuestra vida sedentaria son 3 de los principales problemas que hacen que nuestro ciclo menstrual, nuestra salud endocrina,
sean bastante deficitarias hoy en día, ¿no? Los problemas de fertilidad también vienen relacionados por esto, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Y ahora vamos a hablar un poquito de moco cervical. Vaya, esta se ve bastante mal. No se alcanza a leer bien la leyenda de la imagen, pero se entiende un poco, se llega a ver perfectamente la característica, ¿no? Y ya lo expliqué también. Ahora vamos a hablar un poquito de moco cervical. Me interesa mucho que sepamos reconocer el moco cervical, porque el moco cervical junto con la sangre menstrual son dos parámetros visibles que nos van a ayudar como guía orientativa para saber en qué fase menstrual estamos. Pudiendo identificar estos dos parámetros que son supervisuales, vamos a poder establecer la mitad del ciclo cuando el moco sea fértil y el principio del ciclo cuando sea la sangre menstrual. Por lo tanto, ya tenemos identificadas dos fases, la menstrual y la ovulatoria. Son dos buenos puntos de referencia para comenzar a registrar el ciclo. Por eso hago tanto hincapié en poder reconocer cómo es nuestro moco cervical. Y para eso, queridas, hay que explorarse, hay que mirarse. Coge un espejo, mírate la vagina, mete los dedos, explora, huele, toca, prueba tus fluidos, ¿eh? Algunas mujeres, perdón si os parece chocante lo que estoy diciendo, espero que no sea así, pero oye, son parte de nuestros fluidos, nosotros somos responsables y debemos, es nuestra tarea, nuestro deber, conocer cómo es nuestro moco cervical y cómo es nuestro cuerpo en definitiva, ¿no? Bueno, el moco en fase fértil, a ver, mira, aquí, vaya, aquí. El moco cervical no fértil va a tener las características de las dos imágenes superiores, ¿sí? Denso, pegajoso, cremoso, rollo yogur, ¿no? Que cuando al tocarlo entre los dedos se separa. Muy blanco, muy turbio. Ahí es súper difícil que pueda atravesar un espermatozoide, por ejemplo. Es lo que hablábamos del barro, del fango, de las arenas movedizas, perfectamente. Es eso, ¿sí? En cambio, abajo, el moco cervical fértil es bastante transparente, es mucho más fluido, es mucho más abundante. Tiene características de clara de huevo. Cuando eso está, además, posicionado cronológicamente, por así decirlo, en el calendario, en la mitad del ciclo menstrual, tenemos todas las variables para entender que esto es un moco cervical fértil. Hay otra variable que voy a anunciar más adelante y que es la variable definitiva para poder saber si estamos o no en periodo fértil, y es la temperatura basal. El poder controlar la temperatura, ¿sí?, todos los días, nos va a hacer saber perfectamente y con exactitud cuándo estamos en un periodo fértil. ¿Por qué? Porque al momento de ovular, nuestra temperatura corporal por el aumento de la progesterona aumenta unas décimas. Si normalmente nuestra temperatura basal es de 35,3, al momento de ovular puede llegar a subir 3 décimas. Podríamos, de 3 a 5 décimas, medio punto. Podríamos hablar 35,5, 35,6, ¿sí? Entonces, pero para eso, la temperatura también es una variable de registro que yo la menciono y que está incluida en ciertas maneras de registrar, como por ejemplo las apps, ¿sí? Pero bueno, es muy difícil controlar el moco cervical. ¿Por qué? Porque para poder tomarlo con precisión, perdón, es muy difícil controlar la temperatura basal, porque para poder controlarla con precisión necesitamos cumplir ciertas características. Más adelante las voy a mencionar, ¿vale? Así que bueno, con la calidad visual, si ya podemos hacer un registro visual del moco y si lo podemos relacionar con la mitad del ciclo más la temperatura basal, podemos saber perfectamente si estamos ovulando. La temperatura basal es un recurso súper utilizado para las mujeres que están intentando quedarse embarazadas o que tienen algún problema de fertilidad o que quieren hacer una gestión natural de la fertilidad.
La temperatura es lo primero que se controla, ¿vale? Bueno, terminamos un poco con las fases menstruales y vamos a hablar de otros aspectos físicos que debemos registrar sí o sí durante todo nuestro ciclo menstrual. Actividad sexual, frecuencia, es decir, X día, 8 de octubre, mantuve relaciones sexuales, ¿vale? Cada vez que mantengamos relaciones sexuales tenemos que apuntarlo, de la forma que sea, en el método de registro que sea. Orgasmos, también. Si esa relación sexual ha sido con un orgasmo o no. ¿Por qué hablo tanto de los orgasmos? Los orgasmos nos ayudan a segregar oxitocina. La oxitocina, además de ser una hormona del placer, es una hormona que nos hace sentir bien y actúa a nivel antiinflamatorio. Por lo tanto, importante registrar los orgasmos y, más importante, poder buscar nuestros orgasmos cuando estamos en fase premenstrual y menstrual. Recordemos el efecto de bienestar y el efecto de antiinflamación que provoca la oxitocina que nos damos a través de los orgasmos. Puede ser un orgasmo provocado a través de una relación sexual con penetración o una relación sexual en compañía, o también puede ser un orgasmo provocado por nosotras a través de la masturbación. ¿Sí? Otra cosa importante, cambio de pareja sexual. Esta es una variable que yo siempre incluyo, pero es un poco mi propio sello, porque yo, como llevo mucho tiempo registrando, he sido muy consciente que el cambio de pareja sexual sí ha afectado en mi ciclo menstrual. Y también ha afectado en mi ciclo menstrual periodos que he estado sin mantener relaciones sexuales y luego vuelvo a tener una actividad sexual constante o eventual. También eso actúa a nivel de mi ciclo menstrual, adelantándolo o retrasándolo. Pero siempre es importante considerarlo como una variable. Otra cosa importante, tenemos que apuntar cuál ha sido nuestro método anticonceptivo para esa relación sexual, si es que usamos algún método anticonceptivo de barrera o si bien usamos un método anticonceptivo hormonal como el DIU o la pastilla anticonceptiva. Y también, súper importante, si en algún momento necesitáis tomar la pastilla del día después, que sería un método anticonceptivo de emergencia, apuntarlo también, porque eso sin duda va a afectar la calidad del ciclo menstrual. No la calidad, sino más bien las características. Puede presentarse un ciclo menstrual más doloroso, un ciclo menstrual anómalo en cantidad de días, en cantidad de días del ciclo, en dolor, etcétera, ¿no? Todo esto son factores que suman al momento de poder registrar y tener una evaluación de cómo ha sido nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Me perdonáis, pero estoy un poco enfriada, Bueno, seguimos lo que hablábamos, ¿no? La sangre menstrual, tenemos que apuntar las características y la calidad de la sangre menstrual sí o sí. Cantidad, duración de días, color, olor, textura y presencia de coágulos. Lo expliqué anteriormente, así que vamos a seguir adelante. Otras variables importantísimas para nuestro ciclo menstrual, la actividad física. Mantener una actividad física constante, sea cual sea, una simple caminata de 30 minutos, 2 o 3 veces a la semana, va a hacer la diferencia en la calidad de nuestro ciclo menstrual. La vida sedentaria no es buena para la salud y tampoco para la salud del ciclo menstrual. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo súper sencillo. Yo que trabajo mucho la alimentación para poder mejorar el ciclo menstrual, se recomienda mucho en ciertas fases del ciclo menstrual consumir alimentos con triptófano. Perfecto. El triptófano es un componente que no somos capaces de sintetizar y de crear por nosotras mismas. Por lo tanto, tiene que venir desde afuera, a través de los alimentos que consumimos o de los suplementos que queramos consumir. Químicos, quiero decir, a través de pastillas X. ¿Pero qué pasa? El triptófano es uno de los componentes que nos ayuda a aumentar la serotonina. Y la serotonina es esa hormona que desciende
en fase premenstrual y fase menstrual. La poca serotonina que tenemos es la que nos hace andar de mal humor y de mala leche y con ganas de comer dulce y atracones de comida. Entonces, ¿cómo poder contrarrestar la falta de serotonina? Con alimentos que la estimulen, pero esos alimentos tienen que contener, triptófano. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Pero otra cosa, el triptófano, para que de verdad pueda impulsar a la serotonina, necesita otro elemento. Y ese elemento es el oxígeno y la vitamina D. ¿Dónde se encuentra eso? Saliendo a la calle y poniendo en actividad nuestras células. Al no haber movimiento celular, no hay ese combustible o ese complemento que necesita el triptófano. Por más que yo lo consuma con alimentos, por más que yo lo consuma a través de suplementos alimenticios, pastillas, etcétera, hay una sustancia, el oxígeno, que es irreemplazable y que es súper necesario para que el triptófano pueda ayudar a la serotonina. Y la serotonina puede actuar sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema digestivo, sobre nuestro sistema endocrino y nos puede hacer sentir mucho mejor. Otra variable importante, hábitos de sueño y de descanso. El mal sueño, el poco sueño y el mal descanso activan los niveles de cortisol y puede afectar básicamente a nuestra fase premenstrual y a nuestra fase menstrual, con mucho más dolor. El cortisol es una hormona súper dañina que surge a raíz del estrés y esa hormona dañina actúa sobre un eje fundamental del ciclo menstrual, que es hipófisis, hipotálamo, ovario. Porque el ciclo menstrual, además de estrógeno y progesterona, se alimenta de otras dos hormonas que salen de nuestro cerebro, ¿no? De nuestro hipotálamo, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. A mayor cortisol, esas hormonas no funcionan. Y este triángulo de eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, se va al garete. ¿Sí? No funciona. Entonces, tenemos menstruaciones más dolorosas, con más coágulo, con más, ¿cómo se dice? Los músculos se contraen de forma mucho más fuerte y no lento, suave y pausado. Las hormonas no son segregadas de forma constante, lenta como goteo. Las hormonas son segregadas así como un rollo ráfaga, metralleta, ¿no? Entonces todo hace que funcione mucho más rápido, ciclos más largos, ciclos más dolorosos, ciclos con más coágulos. Básicamente se carga nuestra salud del ciclo menstrual, ¿no? O también habéis estado seguramente en la posición. A periodos de estrés, a muchas mujeres se les va la menstruación. Y eso es porque el cortisol ha afectado de tal manera este eje que comentaba antes que inhibe la menstruación, inhibe la ovulación. Ojo, el sueño, cuando dormimos, segregamos melatonina. La melatonina es fundamental para que se pueda ovular. El descanso, el sueño, bajar los niveles de estrés es algo fundamental y por lo tanto también tenemos que registrarlo. ¿Cuántas horas hemos dormido? Tengo alumnas que me dicen, Fer, tengo el ciclo menstrual que está disparado, que hay meses que no me viene, hay meses que tengo ciclos menstruales de 40 días. Y le digo, a ver, vamos a analizar, ¿cómo estás durmiendo? Y me dicen, ay, es que hace 3 meses estoy haciendo turno de noche. Ah, amiga, este es un dato súper importante, porque cambia todo nuestro sistema hormonal. Estamos yendo contra marcha. No tenemos el sistema de descanso habitual, no tenemos los sistemas de melatonina habitual. Nuestro ritmo circadiano también ha cambiado muchísimo al trabajar cuando tenemos que dormir y al dormir de día. Por eso es súper importante. Viajes, por ejemplo. Cuando hemos viajado a otras partes del mundo y tenemos cambios horarios bruscos, nuestro cuerpo también lo repercute en el ciclo menstrual. Si yo pudiera hacer un análisis del ciclo menstrual en las azafatas, sería la hostia. ¿Sí? Porque eso influye muchísimo. El cambio de estación, ahora que estamos entrando al otoño,
muchas mujeres también ven alterado su ciclo menstrual porque las horas de oscuridad aumentan. Y eso también afecta, parece súper sutil, pero el ciclo menstrual es súper sensible. Alimentación, lo mismo. Cuando tenemos malos hábitos alimenticios o cuando dejamos de comer, las mujeres que tienen trastornos alimenticios, llámale bulimia, llámale anorexia, lo primero que les pasa es perder su ciclo menstrual. Tengo grandes amigas y grandes conocidas que a día de hoy no recuperan su ciclo menstrual. Una de las primeras cosas que se suprime corporalmente, nuestro sistema es muy sabio, ¿no? Y una de las primeras cosas que se suprimen cuando tenemos algún trastorno alimenticio o cuando nos alimentamos mal es la menstruación. Esto estoy yendo al extremo de síndrome, de trastornos de alimentación, pero la mala alimentación, el exceso de azúcar, el exceso de procesados, el exceso de azúcar refinada, el exceso de grasas, el exceso de guarrerías, en definitiva, de café, de tabaco, de alcohol, afecta la calidad del ciclo menstrual. Menstruaciones más dolorosas, menstruaciones más extremas emocionalmente, tienen el origen en una mala alimentación. Actualmente mi menstruación está por venir en estos días. El ciclo anterior duró 25 días, este es ciclo 26, ahora estoy en el día 26 y aún no baja mi menstruación. Puede ser que tarde un par de días más. Pero yo a partir de hoy ya he dejado de consumir café, porque el café, por ejemplo, es un vasoconstrictor. Por lo tanto, todo esto repercute en que nuestro músculo se contraiga más rápido y de forma más potente. Eso directamente está relacionado con más dolor menstrual, ¿vale? Otra cosa importante para registrar, ojo, las cosas que voy a mencionar a continuación, ya es como nivel de registro, nivel diosa, nivel pro superior, ¿no? Pero yo siempre los menciono porque me parece importante que lo sepáis. Las que queréis llevar un registro súper completo y poder determinar a la perfección cuándo estáis en fase fértil, ya sea para embarazaros o para utilizarlo como método anticonceptivo, vais a poder hacerlo a través de la temperatura basal. La temperatura basal se puede conseguir a través de un termómetro. Hay termómetros específicos que tienen la punta un poquito más fina para poder introducirla en la vagina. Se compran en Amazon, no son caros ni nada, tienen un poquito el mismo valor que un termómetro normal. Y para poder conseguirlo necesitáis eso. Primero, un termómetro. Segundo, necesitáis ciertas condiciones. Es decir, la temperatura se va a tomar por vía vaginal todos los días al despertar. Aproximadamente 5 minutos después de despertar, sin haberte levantado de la cama, sin haber orinado, casi en la misma posición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para poder controlar la temperatura y que sea un dato fiable, son muchísimas las condiciones que deben existir. Hay que haber dormido una cantidad de horas anterior, por ejemplo. Soy mujer y tengo un niño pequeño o una niña pequeña y quiero comenzar a controlar mi fertilidad de forma natural a través de la temperatura basal. Perfecto. Pero mi hijo pequeñito se despierta un montón de veces por la noche y yo también. No me sirve poder evaluar mi temperatura basal a las 7 de la mañana del día siguiente porque no he cumplido con el requisito de haber dormido anteriormente X cantidad de horas de sueño. ¿Sí? Eso. Y otra cosa también que es nivel superior y que ya es como un registro exploratorio es poder tocar con tus dedos el cérvix. El cérvix es el cuello del útero, es lo que une la vagina con el útero. Lo podemos tocar. Si nos lavamos las manos bien y introducimos nuestros dos dedos, el índice y el anular, podemos tocar el cuello del útero. El cuello del útero, cuando está mucho más cercano al útero, por así decirlo, cuando está mucho más alto, es un periodo de no fertilidad. ¿Sí? Cuando el cuello del útero está más blando, se puede tocar y en la apertura del cuello del útero, que se llama os. Ojo, que ahí hay un error, no es con Z, es con S.
cuando lo podemos tocar y cuando está abierto, quiero decir milimétricamente abierto, significa que estamos en periodo fértil. Cuando nos metemos la mano por la vagina y encontramos rápidamente el cuello del útero, podemos decir que estamos en una fase más fértil. Para eso hay que haberse analizado todo el ciclo menstrual y haber metido o haber hecho la evaluación del cuello del útero por lo menos 4 veces en el mes. Por lo menos, para poder diferenciar cuál es la dimensión, porque cambia en cada mujer, ya sea en fase fértil o en fase no fértil. Entonces, eso ya es como un nivel superior. Si alguna de las que me está escuchando está interesada en registrar la temperatura basal y la apertura o también la apertura del cérvix como otro signo de fertilidad, lo podemos conversar, ¿vale? Y lo podemos estudiar muy bien y lo hacemos. Yo lo menciono así de forma general porque es generalmente la variable que menos se estudia o la que menos se utiliza. Otra cosa que debemos registrar, los viajes, lo que decía yo, ¿no? Los viajes por el cambio de uso horario, la cantidad de horas de luz natural, la cantidad de exposición artificial que tenemos a la luz, ¿no? Eso influye muchísimo. El clima también, las estaciones del año también influyen. Otra cosa que debemos registrar, lo del viaje a lo mejor no es para registrarlo siempre, pero es una variable a considerar cuando veamos algún cambio en nuestro ciclo menstrual o cuando sepamos que vamos a viajar, tengamos en consideración que el siguiente ciclo menstrual o el siguiente y el siguiente, los próximos 2 ciclos menstruales, pueden estar un poco alterados. ¿Por qué? Porque hemos tenido un viaje. Medicación. Si tenemos algún tipo de enfermedad crónica o estamos pasando por algún tipo de enfermedad que, por ejemplo, nos haga tomar antibiótico, eso es súper importante. Hay muchos antibióticos que inhiben el efecto de las pastillas anticonceptivas y hay mujeres que se han quedado embarazadas justo en una ventana de alguna enfermedad, que han tenido que tomar algún tipo de medicación. Otra cosa como aspecto físico a considerar son nuestros pechos, nuestras mamas. Primero, amigas, tenemos que hacernos autoexploraciones mamarias para poder descartar algún tipo de cáncer de mama. Tenemos que ir a nuestras revisiones periódicas, pero además de eso es un buen ejercicio tocarnos y palparnos las mamas durante todo el ciclo menstrual, ¿sí? Si están más sensibles, si están más doloridas, si están más hinchadas, tienes alguna rojez, alguna sensibilidad extra, eso también es importante para registrar. Nos pueden dar información de que se puede acercar, por ejemplo, nuestra menstruación. O si ya el dolor es insoportable, es un síntoma de alerta, porque es un síntoma que nos nos quiere decir que tenemos un desequilibrio hormonal mucho más acusado de lo que creemos. Flujo vaginal, lo que decía, ¿no? Todas las secreciones que tenemos durante el mes. Esto es moco cervical, básicamente. Y también debemos registrar cuánto dura nuestro ciclo, desde el día 1 del sangrado hasta el día anterior al próximo sangrado. Estas son cosas que ya he mencionado, Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que son los aspectos psicoemocionales. Y aquí quiero detenerme un poco. Bueno, también lo dije al principio, ¿no? Y es la importancia de nuestras emociones y de nuestros pensamientos en todo el recorrido del ciclo menstrual. No somos solamente un cuerpo, no somos solamente un cuerpo con cambios, un cuerpo que sangra o que ovula. Nuestras hormonas nos influyen y nos afectan en todos los aspectos. Por lo tanto, es igual de importante registrar los cambios físicos como los cambios psicoemocionales. Realmente estos cambios son los que nos van a dar muchísima información para poder hacer del registro una herramienta de empoderamiento, de autoconocimiento, de cuidado, de autoestima. Cuando yo hablo que el registro menstrual puede ser un mapa de tu cuerpo y de tu vida, es precisamente por esto, porque tenemos que añadir los factores y los aspectos psicoemocionales, ¿vale? El ciclo menstrual influye en todo, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus neuronas, en tus comportamientos. No hay ningún pedacito de ti que se quede ajeno al sistema endocrino.
Por eso es tan importante extender el registro más allá de los parámetros físicos. Lo que no es tangible también importa. Dependiendo de la fase del ciclo menstrual, tenemos diferentes ritmos hormonales entre estrógeno y progesterona, hormonas que ya he mencionado anteriormente y que son las protagonistas, por así decirlo, del ciclo menstrual, junto con la hormona luteinizante y con la hormona folículo estimulante. No la he querido meter aquí porque sería complicar todo mucho más y me interesa que entendamos todo muy bien para poder registrar. Entonces, estos cambios hormonales entre estrógeno, los niveles suben y bajan de estrógeno y progesterona, afectan nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones van cambiando, ¿sí? Una buena manera de ir identificando las diferentes fases de forma más exacta, además de lo físico, es ir apuntando todo lo que nos pasa. Lo primero que yo os voy a pedir a las que no tenéis idea y que os vais a iniciar en el registro del ciclo menstrual es que el primer mes vayamos apuntando todo, pero todo, todo lo que se nos pasa por la mente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me relaciono con mi entorno? ¿Puedo reconocer si lo que me está pasando a nivel de actitud o a nivel de emoción es habitual o es pasajero? Estas cosas son preguntas que yo debo ir haciéndome constantemente, ¿vale? O cuando tengamos alguna emoción, alguna actitud, ir al registro y apuntarla. Ir al móvil y registrar, ¿vale? Porque dentro de los móviles, si bien es cierto, son un sistema súper físico, tienen también la mayoría de las aplicaciones una opción de notas. Y dentro de las notas podéis apuntar, no sé, una pelea con mi pareja por una tontería. O reñí a mi hijo y perdí las formas con mi hijo, con mi hija y no me ha gustado. O tengo súper poca paciencia. O fui a una reunión no sé, pues de compañeros de trabajo y no aguantaba a nadie. O tengo unas ganas de comer chocolate o donuts que te mueres. Tengo mucho deseo sexual. Me miro por los escaparates y me creo una diosa. Todo esto son actitudes psicoemocionales que tenemos que registrar. A medida que vayamos siendo más expertas en el registro, vamos a poder ir encajando estas características y nos vamos a ir dando cuenta que tiene una relación correlativa con la fase del ciclo menstrual en la que estemos. Si el tema os interesa, yo os anuncio desde ya que tengo un curso que es súper completo, que se llama Cíclica, que va a salir en las próximas semanas, en donde hablamos y trabajamos, pero milimétricamente, todo lo que son las fases menstruales, las actitudes, las potencialidades, alimentación, trabajo, efectos neurohormonales, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ya lo veréis. Lo que estamos hablando ahora es un poco por encima, porque el tema que nos trae aquí es el registro, ¿no? Pero si queréis de verdad aprender cómo funciona el ciclo menstrual a nivel hormonal, fisiológico, neurológico, os recomiendo que os apuntéis a Cíclica. Bueno, seguimos. Poco a poco, a ver, un momento. Vale. Una cosa, ¿eh? A partir de la fase menstrual, a partir del primer día de sangrado, poquito a poco y hasta antes de la ovulación, es decir, lo que hablábamos, ¿no? Cuando antes hablábamos de fase lútea, fase folicular, esta sería la fase folicular. En la fase folicular comienzan a subir los niveles de estrógeno y serotonina. Estas son las hormonas que nos aseguran el buen rollo, un estado emocional equilibrado, estamos más sociales, estamos más colaboradoras, más activas, más resolutivas. En esta fase, a partir de la menstrual y hasta antes de la ovulatoria, todo nuestro cerebro, por así decirlo, bueno, menstrual no tanto, vamos a hablar más bien de preovulatoria y ovulatoria. Nuestro cerebro, nuestras hormonas están trabajando o están estimulando el hemisferio. Ay, perdonad, me he equivocado aquí. Me he equivocado, ¿eh?
Es hemisferio izquierdo. Es hemisferio izquierdo, no derecho. Vuelvo a repetir, es hemisferio izquierdo, no el derecho. ¿Vale? Entonces, en esta diapositiva hay que hacer dos apreciaciones. Tiene que decir, a partir de la fase preovulatoria y ovulatoria, nuestras hormonas estimulan el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Sí? Porque, claro, las hormonas también actúan a nivel cerebral. Después de producirse la ovulación, tenemos un giro hormonal y comienza a subir el estrógeno. La protagonista ya no es la progesterona, perdón, la protagonista ya no es el estrógeno, sí que no es la protagonista es la progesterona. Después de la ovulación, la protagonista es la progesterona, ¿vale? Por lo tanto, al subir los niveles de progesterona, esta hormona nos conecta con la introspección, con la emocionalidad y con la parte izquierda del cerebro. Por ello, el síndrome premenstrual existe. El síndrome premenstrual no es un invento, es un síndrome muy occidental, también es cierto, es un síntoma y un síndrome de nuestro tiempo y de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Ojo, en otras culturas, como por ejemplo la oriental o la asiática, yo he leído estudios donde mujeres asiáticas no tienen síndrome premenstrual, no sufren un cambio tan brutal en la menopausia. ¿Por qué? Porque la manera de vivir, las actividades que realizan siempre están orientadas a un equilibrio cabeza, cuerpo y corazón. La medicina oriental es una medicina súper holística, súper integrativa. No es como la occidental, que es muy alópata y que es solamente física, que no entiende que el cuerpo humano funciona con emociones, con sentimientos y con el cuerpo, ¿no? En cambio, la medicina tradicional china, por ejemplo, es súper respetuosa, súper integrativa. Y también la alimentación. Un montón de alimentos con triptófano, por ejemplo, la soja, los cereales, el pescado crudo. Todos estos son alimentos que tienen triptófano, antiinflamatorio, omega 3. Por lo tanto, la dieta oriental y el estilo de vida oriental repercute en que las mujeres asiáticas no tengan ni síndromes premenstruales, ni menstruaciones dolorosas, ni menopausias trágicas. ¿Sí? Por eso quiero decir que todo esto se puede solucionar y que son consecuencia de nuestro estilo de vida, de nuestro sistema económico y de nuestra cultura. El patriarcado y el capitalismo aquí hacen muchísimo daño. Bueno, queridas, hasta aquí con el primer video. En el video que vais a encontrar a continuación vamos a analizar los diferentes tipos de registro y os voy a enseñar a utilizar cada uno de ellos. ¿Pero por qué hicimos esto ahora? ¿Por qué analizamos las variables? Porque quiero que seáis conscientes de todo lo que tenemos que analizar para que podamos complementar los métodos de registro o inventar el nuestro propio. Así que nada, queridas, espero que esto me hayáis entendido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.